Hola, soy Luciano Tamargo y en este video los voy a introducir en los sistemas basados en conocimiento. Para comenzar, voy a describir la arquitectura básica de un sistema basado en conocimiento. Pero antes, vamos a recordar qué es una arquitectura de un sistema. Una arquitectura de un sistema es un modelo conceptual que define la estructura de un sistema, indicando generalmente de forma gráfica los elementos que la componen y cómo se relacionan. Los sistemas basados en conocimiento tienen una base de conocimiento, una máquina de inferencia y una interfaz. La máquina de inferencia accede a la base de conocimiento y genera conocimiento nuevo. El usuario y el entorno pueden interactuar con la máquina de inferencia y la base de conocimiento a través de la interfaz. El ingeniero de conocimiento se encarga de representar información del dominio de aplicación en la base de conocimiento. Para ello, se contacta con expertos del dominio de aplicación y de esta forma vuelcan con precisión información en la base. Además, se puede obtener información dinámica desde Internet. Un concepto que debemos repasar a la hora de hablar de cómo obtener conocimiento a partir de otro usando la máquina de inferencia es la deducción, que en muchas ocasiones también llamamos derivación o prueba. La definición dice que si tenemos un conjunto de fórmulas bien formadas S, llamadas hipótesis o premisas, y una fórmula bien formada P, que la podemos conocer como conclusión, se dice que P es deducible a partir de S, denotado como se ve en la pantalla, si existe una secuencia finita de fórmulas bien formadas, de P1 hasta Pn, a las cuales llamaremos derivación o prueba, tal que Pn es igual a P, y para todos estos P que están aquí, desde P1 hasta Pn, podemos decir que o bien P pertenece a S o S o algún P es un axioma, es decir, que es verdadero siempre, o se obtienen como una consecuencia directa por la aplicación de alguna regla de inferencia sobre elementos de la secuencia que lo preceden. Por ejemplo, uno de los P de acá puede ser un axioma, otro estar en S y otro resultar de aplicar una regla de inferencia sobre las dos fórmulas bien formadas que acabo de mencionar. Esta definición de deducción cumple con la propiedad de monotonicidad, que dice que si consideramos dos conjuntos de fórmulas bien formadas S1 y S2 y consideramos otra fórmula bien formada P, si S1 deduce P y S1 está incluido en S2, entonces podemos asegurar que S2 deduce P. En otras palabras, siempre es posible agregar elementos extra a S1 e ignorarlos en la derivación. Veamos qué sucede en Prolog con la propiedad de monotonicidad. En Prolog existe un predicado de negación llamado negación por falla y se presenta con el predicado not o con el operador barra seguido del más. Solamente puede ser usado para anteponerlo a un predicado en el cuerpo de una regla o se puede usar también en una consulta. Sin embargo, no está permitido usarlo en la cabeza de una regla o en un hecho. El significado de una consulta, por ejemplo, not cerrado, se obtiene a través de la consulta por cerrado, de la siguiente manera. Si la consulta cerrado falla, entonces not cerrado tiene éxito. Si la consulta cerrado tiene éxito, entonces not cerrado falla. Consideremos estos dos programas. Observe que InnocenteAle se deriva del programa P1, porque si consultamos por InnocenteAle,
esta consulta unifica con la cabeza de la única regla que tiene el programa P1, por lo tanto, se consulta por culpable ale que está como argumento del predicado not que está en el cuerpo de la regla. La consulta por culpable ale falla porque no hay una regla en P1 cuya cabeza unifique con ella. Por lo tanto, el predicado not tiene éxito. Sin embargo, inocente ale ya no se deduce del programa P2, el cual contiene a P1, ya que tiene un hecho más. Al utilizar la negación por falla, la inferencia en Prolog no cumple con la propiedad de monotonicidad. Se dice que es una inferencia no monótona. En inteligencia artificial hay mucho interés en los formalismos no monótonos, lógicas no monótonas, ya que parecen representar mejor el modelo del razonamiento humano. En los sistemas de razonamiento no monótonos, una conclusión que se deduce a partir de un conjunto puede dejar de deducirse si se agrega información al conjunto. Observe que la negación por falla permite asumir una conclusión ante la ausencia de información, lo cual es útil para trabajar cuando hay información incompleta en la base de conocimiento. Por ejemplo, si queremos representar en un programa el requerimiento de que se busque una persona mientras no se pueda probar que fue encontrada, se puede usar una regla como la que se encuentra en este momento en la pantalla. Si yo soy el náufrago, me gustaría que el programa que da la orden de mi búsqueda tenga esta regla, porque solo va a fallar buscar náufrago Lucho cuando se puede incorporar encontrado Lucho. Otro ejemplo sería representar la información de que asumimos que alguien está vivo mientras no se puede probar lo contrario. Lo hacemos con una regla como está ahí. Ahora bien, luego de haber mencionado algunas características de Prolog, vamos a implementar un sistema basado en conocimiento usando como ejemplo un dominio de aplicación reducido del mercado de valores, Merval. Para ello, supongamos que a través de un ingeniero de conocimiento podemos representar información de expertos y además supongamos que podemos obtener información dinámica desde la web. Entonces, un experto nos puede decir, por ejemplo, si las acciones de la empresa X están a buen precio, entonces hay una buena razón para comprarlas. Podríamos representar esa información con esta regla en particular: comprar acciones X si buen precio X. Otro experto nos podría decir que generalmente las acciones están a buen precio si así lo indican páginas especializadas en la web. Eso lo podríamos representar con una regla como esta: buen precio X si buen precio web X. De sitios especializados se podrían obtener de manera automática o percibir de manera automática información particular sobre empresas. Y eso se podría representar con reglas de este tipo: buen precio web, ACME, si true. Por lo tanto, siempre vale. Así vamos a representar los hechos en nuestro programa, de esta manera. Para aproximarnos mejor a un programa en este dominio de aplicación, estaría bueno definir la negación fuerte para poder representar, por ejemplo, cuando no es conveniente comprar una acción. Por suerte, el lenguaje de representación de conocimiento puede extenderse utilizando las facilidades que nos da Prolog de poder declarar sintácticamente nuevos operadores. Por lo tanto, vamos a introducir el operador de negación fuerte. Para ello, usamos el predicado predefinido op, que tiene tres argumentos. El primer argumento es la precedencia del nuevo operador. El segundo es la asociatividad que tiene. Y el tercero indica el símbolo de este nuevo operador. Ahora podemos poner, por ejemplo, esta regla para representar que una buena razón para no comprar acciones de la empresa X
es que X sea riesgosa. Con esta regla de acá podemos representar que una empresa es riesgosa cuando está en fusión, y con esta regla de acá que está en fusión si se publicó en un sitio especializado. De un sitio especializado se podría obtener entonces, por ejemplo, una regla como la que vemos a continuación, donde se afirma que Acme y Strong son empresas que están en fusión. Con esta regla de aquí podemos representar la información de que si hay rumores de venta o deuda, esa empresa es riesgosa. Con esta regla podemos representar que una empresa no es riesgosa cuando está en fusión con otra que es fuerte. Con esta regla de aquí podemos representar la información de que si la empresa es fuerte no es riesgosa. Con esta podemos decir que una empresa es fuerte si está informado en un sitio. Y de un sitio especializado se puede obtener, por ejemplo, que hay rumores de deuda de la empresa Strong o que la empresa Strong está en el listado de empresas fuertes. Aquí están todas las reglas que hemos descrito hasta recién. Para representar las derivaciones de manera gráfica, vamos a usar las siguientes abreviaturas. Vamos a usar la A para cuando hagamos referencia a la empresa Acme, S cuando hagamos referencia a la empresa Strong, C paréntesis que abre, A paréntesis que cierra cuando querramos hacer referencia a comprar acciones Acme, y R paréntesis que abre, A paréntesis que cierra cuando hagamos referencia a riesgosa Acme. Una derivación que sustenta comprar acciones de Acme sería la que involucra las reglas esta y esta. Y esto lo podemos representar gráficamente de esta manera. Y a cada derivación le podemos poner un identificador. En este caso le ponemos el identificador de 1. En el mismo programa podemos encontrar una derivación que sustenta no comprar acciones de Acme, que involucra las reglas esta y esta. Podemos representar gráficamente esta derivación y le podemos poner como identificador D2. Claramente existe un conflicto entre estas dos derivaciones debido a que nuestro programa nos recomienda comprar acciones en Acme y no comprar acciones en Acme. Esto es, del programa anterior es posible derivar dos conclusiones en conflicto: comprar acciones Acme y otra conclusión que indica su complemento. Note que una conclusión como esta está sustentada por una derivación que expresa una razón a favor de esa conclusión. Y, por otro lado, una conclusión como su complemento está dando una razón en contra. Podemos decir entonces que cada una ataca a la otra. En Prolog no hay un tratamiento ya definido para la información contradictoria. Por lo tanto, habrá una derivación para comprar acciones en Acme y también para no comprar acciones en Acme. Lo cual es algo que no deseamos. Tener un programa que nos recomiende comprar acciones en Acme y a la vez nos recomienda no comprar acciones en Acme es algo que no queremos. Cuando se tiene información contradictoria, el mecanismo de inferencia debería poder decidir qué información prefiere ante una situación de conflicto. A continuación, vamos a introducir dos propuestas para el tratamiento de información contradictoria: conocimiento con factores de certeza y múltiples informantes con diferente grado de credibilidad. Comencemos con el tratamiento de información contradictoria con la estrategia que sugiere usar conocimiento con factores de certeza. La representación del conocimiento podría incluir
un valor que represente cuán creíble es cada regla o hecho. Por ejemplo, un número real. Los valores pueden representar la fuente o la confianza en la regla. La inferencia podría usar estos valores para decidir ante un conflicto. Maysin fue uno de los primeros sistemas expertos en utilizar factores de certeza. Fue desarrollado para diagnosticar y recomendar tratamientos para ciertas infecciones en la sangre. En Maysin, cada sentencia tiene asociado un factor de certeza, que es un valor real entre -1 y 1. Si el factor de certeza es igual a -1, esto indica que la sentencia es falsa. Ahora, si el factor de certeza es igual a 1, esto indica que la sentencia es verdadera. Cuanto más cerca está el factor de certeza a 1, representa más certeza que la sentencia es verdadera. Y cuanto más cerca a -1, más certeza que es falsa. Ahora, si el factor de certeza es igual a 0, indica que se tiene la misma certeza que sea verdadera o falsa. Los factores de certeza de una sentencia compuesta se calculan en Maysin de la siguiente manera. El factor de certeza de una conjunción es el mínimo de los factores de certeza de cada uno de los elementos de la conjunción. Ahora, para computar el factor de certeza cuando hay una regla, hay que multiplicar los factores de certeza de la regla y del antecedente, siempre y cuando el factor de certeza del antecedente sea positivo. Esto es, si el factor de certeza del antecedente es mayor a 0, entonces el factor de certeza de la consecuencia de la regla va a ser igual a multiplicar el factor de certeza del antecedente por el factor de certeza que tiene la regla. Caso contrario, es decir, si el factor de certeza del antecedente es 0 o menor a 0, entonces el factor de certeza del consecuente va a ser 0. Entonces, supongamos que los factores de certeza de las reglas de nuestros ejemplos son los que se ven en la pantalla a la izquierda de cada una de las sentencias. Para resolver el conflicto usando la propuesta de Maysin, se puede obtener un valor para cada literal derivado. Por ejemplo, para calcular el valor de comprar acciones ACME, debemos usar el cómputo para reglas. Por lo tanto, debemos computar el factor de certeza de buen precio ACME y multiplicarlo por el factor de certeza de la regla comprar acciones ACME si buen precio ACME. El valor de esta regla ya lo tenemos y es 0.7. Calculemos ahora el factor de certeza de buen precio ACME. Para ello, como hicimos recién, debemos computar el factor de certeza de buen precio web ACME si true y multiplicarlo por el factor de certeza de la regla buen precio ACME si buen precio web ACME. El valor de buen precio web ACME si true es 0.7 y el de la regla es 0.9. Por lo tanto, el valor de buen precio ACME es 0.63. Luego, el valor de comprar acciones ACME es igual a 0.441. Hacemos lo mismo con el cómputo del factor de certeza de no comprar acciones en ACME, el cual da como resultado 0.504. Como el factor de certeza para no comprar acciones ACME es mayor que el factor de certeza de comprar acciones ACME, la derivación preferida es no comprar acciones ACME. Por lo tanto, esta última prevalece y vence a la otra derivación. Tenemos más de una derivación para una misma sentencia, por ejemplo, comprar acciones en ACME,
el cómputo del factor de certeza es igual al máximo de los factores de certeza retornado para cada derivación de comprar acciones en ACME. Ahora les muestro otra propuesta. Trataremos la información contradictoria con la estrategia que sugiere usar múltiples informantes con diferentes grados de credibilidad. En un entorno multiagente es posible recibir información de un conjunto de informantes. Entonces, para cada sentencia, en lugar de tener un número real asociado, se puede asociar un elemento de un conjunto discreto, por ejemplo, los identificadores de los informantes. Si estos informantes no son igualmente creíbles, se puede establecer un orden de credibilidad entre ellos. Si se dispone de un orden de credibilidad entre los informantes, entonces se puede usar esa información para decidir qué información preferir en aquellos casos que sea posible derivar un literal y su complemento. Supongamos que este es nuestro programa y estos de aquí son los informantes. Fíjense que hay 3 expertos y 2 páginas web que son nuestros informantes. Y este es el orden de credibilidad entre agentes con el que contamos para resolver los conflictos. Para resolver el conflicto, se puede asociar el menor informante de la derivación y se obtiene para la derivación de comprar acciones ACME W1, porque es menos creíble que E1 y que E2. Para la derivación de no comprar acciones en ACME, se obtiene W2 porque es menos creíble que E1, E2 y E3. Ahora bien, como W2 es más creíble que W1, la derivación que prevalece es la de no comprar acciones en ACME. Al igual que con factores de certeza, para computar el identificador de agente que estará asociado a una sentencia que tiene más de una derivación, por ejemplo, comprar acciones en ACME, se debe primero computar el agente asociado a cada derivación, como lo hemos visto hasta recién, y luego el identificador de agente asociado al cómputo de la credibilidad de la sentencia va a ser igual al agente más creíble. Ahora bien, hemos mostrado 2 estrategias que resuelven un conflicto entre 2 sentencias que se atacan en la conclusión de una derivación. Pero puede haber otros puntos de conflicto entre las derivaciones. La conclusión no es el único punto de ataque. Los puntos intermedios de una derivación pueden ser atacados, como por ejemplo, buen precio ACME puede ser atacado por una derivación para no buen precio ACME. Y eso podría representar una razón en contra de comprar acciones en ACME. Y una derivación para no riesgosa ACME representaría un ataque a riesgosa ACME, generando de esta manera un conflicto entre no riesgosa ACME y riesgosa ACME. La derivación para no riesgosa ACME representa una razón en contra para decidir no comprar acciones en ACME. En definitiva, en este programa se pueden derivar y generar muchas contradicciones. Por ejemplo, en este programa, como lo hemos visto, tenemos una derivación, por ejemplo, para comprar acciones en ACME usando esas sentencias. Aquí tenemos otra para no comprar acciones en ACME que ataca a la anterior y viceversa. Acá tenemos una derivación que ataca a no riesgosa ACME, que por ser parte de la derivación de no comprar acciones en ACME, hace que la derivación identificada con D3 ataque a no comprar acciones en ACME. Y además, hay una derivación que ataca a no riesgosa ACME. Todo este conocimiento en conflicto se deriva de este mismo programa. Es importante resolver de alguna manera estos conflictos para poder tomar una decisión. En el próximo video vamos a ver un sistema argumentativo estructurado que a partir de una consulta, por ejemplo de C,
realiza un análisis exhaustivo de argumentos o derivaciones a favor y en contra de C. Ese análisis incluye a todos los argumentos que atacan al que sostiene a C y a todos los que atacan a esos argumentos y así siguiendo. Con esto llegamos al final de este video. Nos vemos en la próxima. Saludos.